estar, por estar el día de hoy aquí en esta reunión. Yo verdaderamente estoy muy contento y estoy muy agradecido que me tomen en cuenta para poder compartir con ustedes eh, temas diversos de derechos humanos que son muy actuales y que realmente todos son muy importantes. Yo creo que ningún tema de derechos humanos es más o un tema de derechos humanos es menos. Todos tienen la misma valía porque precisamente los derechos humanos los necesitamos para poder, este, pues, estar, para cumplir nuestros proyectos de vida individuales. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos tener el conocimiento pleno y amplio de los derechos humanos. Esto, primero que nada, para poder saber cómo hacer la defensa adecuada de los derechos humanos cuando nosotros eh, creemos que se nos está vulnerando un derecho humano. O cuando no es solamente la creencia, sino es una realidad que está vulnerando los derechos humanos. Muchas de las veces a nosotros, los defensores de derechos humanos, y no me van a dejar mentir, a veces creen que nosotros o nos tachan a nosotros como si fuéramos unos locos que queremos hacer revuelta por todo. Sin embargo, somos las personas que tenemos esa visión para poder decirle, oye, ¿sabes qué? Aquí estás mal en esa situación y necesitamos que tú contribuyas para que se pueda resarcir ese daño que se está haciendo con esa violación a los derechos humanos, que si bien es cierto, los derechos humanos son personales, pero se deben de tratar desde una colectividad, porque si se afecta o si una acción afecta un derecho humano de una persona, pues quiere decir que está afectando a más personas, por lo tanto, tenemos que hablarlo de una forma colectiva. A veces esa es la diferenciación o a veces esa es la duda que se tiene, ¿no? Sí, pero si dices que los derechos humanos son personales, ¿por qué tengo que verlos desde la manera colectiva? Precisamente por eso. Porque desde la manera colectiva vamos a ver a cuántas personas la acción que tú estás haciendo vulnera los derechos humanos y de ahí nos vamos a poder dar como que la directriz de qué tan nociva puede ser alguna acción que se esté haciendo y que esté vulnerando los derechos humanos. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema mm, Perdón, compañero, perdón. ¿Quieres que me puedas compartir? muy importante y voy a comenzar. Todavía no me dan acceso para poder poner la presentación, pero de igual manera voy a comenzar. El día de hoy el tema es Perdón, derecho. perdón. ¿Me puedes pasar tu diapositiva? Es que no me da permiso para hacerte a ti. ¿Se la comparto? Por favor. Denme un segundo. ¿Qué tal con nuestro grupo? Ya se está compartiendo. En lo que se comparte la presentación, voy a comenzar. Primero, antes de comenzar esta reunión, quisiera poner dos cosas muy importantes aquí. Primero, por favor, mantengan sus micrófonos apagados, esto con la finalidad de no viciar el sonido y que todas las personas podamos escuchar lo que yo estoy compartiendo. Segunda, al momento de querer opinar, es muy importante que levanten su mano de forma virtual, esto para poder ver quién está levantando la mano e ir dando las opiniones conforme vayan levantando esa mano. Es muy importante para que así evitemos
tipo de conflicto y pues esta reunión se desarrolle de la manera más amena posible. Bueno, entonces les decía, hoy voy a compartir con ustedes el tema de derecho humano al agua y al saneamiento. ¿Qué es el derecho humano al agua? Dice que el derecho humano al agua refiere al reconocimiento de todas las personas tienen este derecho de una manera suficiente, segura, asequible y físicamente accesible al agua potable y al saneamiento. Estas cuatro características que les estoy dando son muy importantes porque es la base fundamental para nosotros detectar cuando se están vulnerando los derechos humanos. Debe de ser suficiente, segura, asequible y físicamente accesible. Entonces, este derecho implica que el agua no solo debe de estar disponible en cantidad suficiente y calidad adecuada, sino que también debe de ser accesible físicamente. Ah, no, ya apareció. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Aquí está. Dice que debe de ser, que no solamente basta con que sea una cantidad, sea de cantidad suficiente y de calidad adecuada, sino que también debe de ser accesible físicamente, es decir, que debe de estar cerca de donde estamos nosotros. Ahora bien, también esta debe de ser económicamente accesible. ¿Qué quiere decir esto? No debe ser prohibitivamente cara y además debe de ser segura para el consumo humano. Muchas de las veces, o como se va dando el asunto, nos topamos con que tenemos situaciones donde el agua es cobrada y no llega, cuando el suministro de agua es demasiado caro y no llega. O no sé si ustedes en sus municipios les pasa, yo les comparto, aquí en Pénjamo, Guanajuato, donde yo estoy radicando actualmente, me ha tocado ver que muchas de las veces cuando las personas no han pagado el recibo del agua, lo que hace el municipio es a través de la Comisión de Agua Potable ir a las casas donde no han pagado el agua y cortar la toma. Cortan la toma del agua, quitan el medidor y se lo llevan hasta en tanto la persona pague el agua. No sé si es un problema que en todos lados se vea, pero al menos aquí, en esta región, así sucede. ¿Me puede, por favor, cambiar la diapositiva? Entonces, el derecho humano al agua es un derecho fundamental que requiere el reconocimiento de que todo, no, esa no es la otra. ¿Al anterior? Restaurante. Esa. Dice aquí un comentario que lo voy a leer. La corta por no pagar el servicio de suministro de agua potable, no tanto por no pagar el agua, efectivamente, pero más adelante te voy a explicar cuál es una obligación del Estado. Entonces, el derecho humano al agua es fundamental porque el acceso al agua potable y el saneamiento adecuado es crucial para la vida, la salud, la dignidad humana y el desarrollo humano sostenible. Recuerdan ustedes que uno de los principios de los derechos humanos es la indivisibilidad y la interdependencia. ¿Qué quiere decir esto de ser interdependientes? Es que los derechos humanos sí o sí van entrelazados. No podemos dejar, yo siempre explico esta parte eh, como si fuera un dominó. Si tú mm, empujas o ejerces una fuerza a una ficha del dominó, cuando esté en formación, todas esas fichas se van a caer. Así mismo pasa con los derechos humanos.
Cuando nosotros o cuando se afecta un derecho humano, se afectan todos los demás derechos, directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a fin de cuentas, todo lo que sucede o todo lo que versa en cuestión de los derechos humanos va a resultar en afectación siempre y cuando se afecte la mínima parte de alguno de ellos, por ejemplo, el derecho humano al agua. El derecho humano al agua, ¿cuál es el derecho más próximo que se afecta cuando este es vulnerado? El derecho humano a la salud. Si no tenemos las condiciones de agua dignas, suficientes, de buena calidad, ¿qué es lo que va a repercutir? En un problema de salud. Por lo tanto, ya me está afectando el derecho humano a la salud. Y de ahí, pues, la dignidad humana. Y de ahí, el desarrollo humano sostenible. Entonces, a nivel internacional, este derecho ha sido reconocido por varias organizaciones y tratados, como lo es la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que han subrayado la importancia de garantizar este derecho básico para todos los individuos y comunidades del mundo. Dice el artículo primero constitucional que todas las personas que están en la función pública tienen la obligación de respetar, promover, proteger los derechos humanos. Entonces, las personas que están en el funcionariado público tienen la obligación básica de garantizar, y el Estado debe de garantizar el derecho, porque es un derecho básico. ¿Qué quiere decir eso? Que sin ese derecho no podemos mm, tener se me fue la palabra, no podemos o no se nos pueden garantizar los demás derechos. Pues como es un derecho básico que viene muy, muy, muy directamente con nosotros, se debe de tener la garantía. ¿Recuerdan ustedes que hasta junio del 2011 decía nuestra Constitución que los derechos humanos se otorgaban y no se garantizaban? Entonces hay que cambiar el chip. Estado, tú ya no me estás otorgando. Otorgar es dar, como si fuera el Estado decir, ¿sabes qué? Yo te voy a dar estos derechos solamente. Entonces, después de la reforma constitucional, cambia y dice garantía, garantía. Entonces, el Estado debe de garantizar los derechos humanos. O sea, ya no me los vas a dar como así se está planteado, sino de que ya me vas a garantizar todos mis derechos humanos que están reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Adelante, por favor. A ver, veo los chats. Economía, tenemos macroeconomía. Y economía y grado en armonía y nos cobran la deuda de las constructoras. El agua es un derecho de acuerdo al artículo. Ajá. Mm. A ver, la Suprema Corte, perdón, la Constitución Política en febrero del 2012 se estableció en su artículo 4 sexto párrafo, que toda persona tiene derecho al acceso a disposición y saneamiento de agua. ¿Alguien que está registrado como Nefi Campus puede, por favor, silenciar su micrófono? Dice, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y el uso equitativo y suficiente de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas eh, y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para las consecuencias
de dichos fines. Es decir, ya despuesito de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, entra directamente el derecho humano al agua. Con esto se garantiza el derecho humano, pero hasta en tanto no se hace efectiva su aplicación. Y voy a explicar por qué. Adelante, por favor. Dice el artículo cuarto constitucional en su sexto párrafo que el agua debe de ser disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona debe de recibir la cantidad de agua suficiente y sin cortes para el uso personal, beber e higiene y doméstico para la preparación de alimentos, limpieza del lugar y del lavado. Por ejemplo, eh, sobre la disponibilidad, vamos a reflexionar. Existen comercializadoras de agua potable, ¿cierto o falso? Cierto. Esta agua que nos venden en los botellones es agua para beber, pues para agua para nuestra higiene. Entonces, ¿cuál es la garantía de los derechos humanos, del derecho humano al agua en ese sentido? Que es asequible. Podemos acceder a los botellones de agua para nosotros poder beber y de esa manera, eh, pues estar o tener una condición de bienestar lo más adecuada posible. En otras circunstancias, el Estado también, en algunos casos, lo que hace, Isabel Ventura, ¿me ayudas con tu micrófono, por favor? Gracias. En algunos casos, que son comunitarios, en el sentido de que esta agua sea totalmente bebible y no cause afectación a la salud de la persona que lo consume. Y del uso doméstico, que es la preparación de alimentos, limpieza del hogar y lavado de la ropa, este es el suministro de agua que nos llega a través de una institución que se encarga de ello. Por ejemplo, no sé, está Japami, está la Comisión de Agua Potable y tiene diversos nombres, aquella institución que se encarga del suministro de esta agua potable que llega hasta nuestros hogares. Yo dije hace rato que a veces esa institución llega a cortar el agua va a lugares en donde no la han pagado. Es cierto. También estoy de acuerdo que debe de haber un pago porque el proceso de suministro implica un costo. Sin embargo, el Estado debe de tener la garantía de que todas las personas tengan ese derecho humano al agua y que no se les vea limitado. Por lo tanto, si, por ejemplo, vamos a una comunidad marginada donde apenas si llega el agua y todavía de que apenas si llega el agua, no existe la solvencia económica básica, mínima, para poder, que le toca aquí al municipio, pues hay que hacer un mapeo de todas esas situaciones en donde los lugares perdón, hay que hacer el mapeo de ver de dónde existe más reincidencia en el no pago para checar qué está sucediendo. Capaz si es no es una colonia o es una población realmente muy marginada, en donde solamente ganas lo del día y donde no te alcanza para poder pagar el agua. Entonces, se deben de analizar todas esas situaciones a efecto de que se pueda garantizar ese derecho humano al agua. Entonces, habla también de calidad. El agua que dispongamos para el uso personal y doméstico debe de ser potable. Es decir, tiene que ser libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que contribuyan una amenaza a nuestra vida. Entonces, si nosotros estamos pagando mes con mes una cuota
para una institución que se encarga de suministrar el agua, esa agua, el Estado debe de velar que esa agua sea de una buena calidad, capaz que van al río, donde está súper contaminado, donde las empresas desechan ahí todos sus residuos químicos y tóxicos y esa agua la empiezan a suministrar. Entonces, es muy importante que el agua que llegue a los hogares sea de una muy buena calidad. Sucede mucho, por ejemplo, en Tamaulipas. Tamaulipas, en Ciudad Victoria, tiene un desabasto de agua. Y el agua que llega a los hogares es agua sucia. Realmente no sirve para consumo humano y no sirve ni siquiera para realizar las condiciones higiénicas de algún lugar. ¿Por qué? Porque el agua llega sucia, realmente llega muy sucia. Tal vez y sea solamente tierra, sin embargo, por eso, repito, existen las plantas que suministran el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso debe de pasar por un proceso para que pueda llegar al hogar de una manera limpia. Entonces, es bien común en Tamaulipas que no llegue el agua completamente limpia y aún así llega con cuotas extremadamente excesivas para una mínima cantidad que llega a los hogares. Es decir, les estoy hablando de que el agua llega, por ejemplo, 10 minutos a, a los hogares y se corta. Ah, pero el pago sí está bueno. Hay una correspondencia. No existe una correspondencia entre cantidad de agua y el precio que tú me estás cobrando por suministrar. Entonces es ahí donde el Estado debe de poner los ojos y ver qué es lo que está sucediendo. Tal vez y el Estado, si la planta pertenezca al Estado, o tal vez es un tercero quien está suministrando el agua. Sin embargo, como es obligación del Estado, debe de estar bien a las vivas para que pueda ver en qué condiciones está llegando el agua a los hogares de donde se está suministrando. Ahora bien, la accesibilidad física. Una fuente de agua no debe de estar lejana, debe de estar a nuestro alcance, independientemente si estamos en nuestro hogar, en la escuela o en el trabajo. Para la Organización Mundial de la Salud, la fuente de agua debe de estar a menos de 1000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para tenerla en un recipiente no debe de superar a los 30 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe de garantizar que realmente el suministro de agua vaya o sea lo más cercano posible a la población en donde está. Por ejemplo, aquí en Guanajuato existen pozos. El pozo uno, el pozo 2, el pozo 3, el pozo 4, el pozo 5, pozo 6, etcétera. Entonces, estos pozos están distribuidos entre el el mapa geográfico del municipio que se encarga de abastecer ciertas zonas. Esto para garantizar que realmente llegue el agua a los hogares. De no ser así, se está cometiendo una violación a derechos humanos. Por ejemplo, hay en algunos lugares todavía, en comunidades marginadas, en donde el municipio todavía no llega con el agua potable. Y entonces, ¿qué hacen las personas de ahí? Sí tienen el acceso al agua, pero porque lo tienen de manera natural, porque, por ejemplo, por ahí pasa algún río, que lleva el agua limpia y que pueden usarlo en sus vidas diarias y cotidianas. Sin embargo, pues estamos enfrentándonos a una violación a los derechos humanos porque el municipio no ha hecho lo conducente para poder abastecer a cada casa por casa el agua potable. El siguiente, por favor. Debe de ser asequible. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua debe de ser económicamente posible de pagar. No debe de ser cara. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sugiere que el costo del agua no supere el 3% del ingreso de una familia. Es decir, el agua debe de ser en extremadamente económica porque el agua es un derecho humano y porque el Estado debe de garantizar
que esa agua llegue a todos los hogares, es decir, el Estado no pudiera concesionar el agua a un tercero y que ese tercero esté eh, cobrando muchísimo para poder tener el agua, porque entonces ya estaríamos hablando de una violación grave a los derechos humanos, porque entonces el Estado está dejando de lado sus obligaciones y no está previendo que el agua sea asequible para que todas las familias puedan acceder al agua potable. Entonces, es muy importante que detectemos los focos rojos cuando veamos eso. Y sobre todo debe de haber una relación entre costo y abastecimiento, porque si me está llegando el recibo, supongamos, de 600 pesos y solamente me llega acá tercer día el agua y solamente 10 minutos que no se alcanza a llenar el tinaco, por ejemplo, que no se alcanzan a llenar ni siquiera los tambos que luego usan para el consumo, entonces no hay una relación. No hay una relación y entonces es ahí donde nosotros podemos acceder y donde nosotros podemos interponer una queja porque el Estado, el municipio, como quieran llamarlo, no está haciendo lo conducente para poder garantizarme a mí mi derecho humano, porque aparte de que estoy pagando lo que me está cobrando, no me está dando la cantidad de agua suficiente para que en la familia podamos consumirla y podamos mm, vivir de una manera, pues, ¿cómo llamarla? Regular para que no se nos vulneren ninguno más derechos. Ahora bien, la no discriminación. Independientemente de nuestra apariencia física, religión, si somos indígenas, extranjeros, o si estamos, por ejemplo, en prisión o cualquier otro factor que nos haga diferentes, no se debe de impedir el acceso al agua. No porque eres una persona indígena se te va a privar ese derecho humano. Recuerden, los derechos humanos no se no se privan, a excepción de aquellos que están privados por sentencia. ¿Qué quiere decir? Cuál es el derecho humano o cuáles son los dos derechos humanos que se privan por sentencia? El derecho humano a la libertad y el derecho humano a votar y ser votado. Son los únicos derechos humanos que se pueden privar, pero a través de sentencia. De ahí en más, ningún otro derecho humano puede ser privado, ni por un particular, ni por el Estado mismo. Ahora bien, el acceso a la información. Tenemos el derecho a solicitar, recibir y difundir información sobre cualquier gestión que tengamos que ver con el agua. ¿Por qué no llega el agua? ¿Cuántos litros se llegan a abastecer? ¿Cada qué día van a abastecer? Cualquier situación, nosotros tenemos el derecho a la información. Que se nos brinde esa información porque es de suma importancia el que nosotros sepamos qué está pasando con el agua y cómo es que la están suministrando. De las veces, como lo comenta aquí de Pedro Hernández en Querétaro, privatizaron el agua. Entonces, es ahí donde suceden las violaciones a los derechos humanos. Nos faltan 10 minutos para que termine esta reunión. Si se corta, recuerden que vuelvan a entrar en el mismo link. Igual ya no falta mucho para la conclusión del tema. Pero entonces, si nosotros no accionamos a los mecanismos de protección a derechos humanos, el Estado y quienes operan el Estado van a hacer de nuestros derechos lo que les da la gana. Entonces, yo les invito a que seamos agentes de cambio para que podamos exigir al Estado lo que es de nosotros y lo que nos corresponde. Los defensores de derechos humanos no exigimos nada más y nada menos que el respeto a nuestros derechos humanos. Y cuando se está privatizando, cuando no hay un adecuado suministro del agua y demás, es una violación a los derechos humanos y tiene que ser este,
reparado inmediatamente por el Estado. El siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones del Estado con nuestro derecho humano al agua? Pues bien, los tres órdenes de gobierno tienen el deber de asegurar el respeto a los derechos humanos, todas las autoridades federales, estatales y municipales, y todos los representantes de la ley, también los ciudadanos, las corporaciones, las ONG están obligados al respeto. Es decir, en este territorio del agua todos jugamos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tampoco podemos estar desaprovechando el agua o desperdiciándola a diestra y siniestra, porque aparte, tenemos un problema de agua que se nos está acabando y si nosotros no la aprovechamos al máximo, se nos va a acabar más rápido. Entonces vamos a tener una situación de salud pública impresionante por la falta y carencia de agua. Entonces, debemos ser conscientes en el uso y en el consumo del agua. También se debe de proteger que el acceso al agua sea suficiente para todos. Cuando los servicios de agua potable son operados o controlados por terceros, como lo decía, o empleados particulares, los estados deben asegurar que el acceso al agua de calidad sea igualitario y suficiente. Deben de prevenir abusos por medio de leyes y reglamentos. Si yo concesioné el agua y esta tratadora o esta suministradora de agua no está haciendo lo conducente o no está haciendo lo que le corresponde, pues discúlpame, pero ahí te va la ley, porque así debe de ser esto. El Estado no puede permitir que se vulneren los derechos humanos de la sociedad. Ahora bien, también debe dar cumplimiento a la Constitución. El Estado tiene la obligación de proporcionar el derecho cuando las personas o grupos no pueden hacerlo, lo que les decía de las comunidades marginadas. Si esto no ocurre, las personas pueden exigir legalmente su cumplimiento a las autoridades encargadas del servicio público del agua. Ok, Estado, no puedo pagar el suministro de agua, pero pues tienes que abastecerlo porque es mi derecho humano y es tu obligación. ¿Cómo le vas a hacer? No sé, pero tienes que abastecerlo. Entonces, es bien importante que sepamos cuándo se están vulnerando los derechos humanos y también es muy importante que se